Rodríguez Prats. El licenciado Rodríguez Prats, como cada semana, nos obsequia un comentario interesante de los temas que están vigentes en la vida pública. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues mi querido Hugo, el comentario es obligado en relación a lo que está aconteciendo y si me permites algunas reflexiones sobre lo que es la justicia política. Este es un viejo tema, viene desde Grecia. Hay un debate precioso que yo siempre recomiendo leer y releer porque sin duda para mí es uno de los grandes luminarias, de los grandes filósofos y pensadores y sobre todo orador, entre Cicerón y Catilina, las famosas catilinarias, en donde Cicerón pues está señalando los desvíos, la conspiración, la traición de Catilina. Es muy famosa su frase: ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? ¿Qué es la justicia política? Es la sanción cuando un funcionario público se desvía de sus funciones, hace mal uso de recursos, viola la ley, atropella de hecho a la ciudadanía. Son tipificados, están legislados porque hay varios tipos de derecho. Hay el derecho que regula el acceso al poder, que es el derecho electoral. Hay el que legisla sobre el ejercicio del poder, el derecho constitucional, el derecho administrativo. Hay el que regula la relación entre particulares, derecho civil, derecho mercantil. Y hay el derecho que castiga las desviaciones, es la responsabilidad de los servidores públicos. Es el título 4 de la Constitución y está constituido por la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos y mediante dos figuras de las más importantes. Uno de ellos es declaración de procedencia, cuando hay la denuncia de un delito y entonces procede el desafuero, y el otro es el juicio político. Yo creo que lo que está aconteciendo, y ahora sí, si me permite el presidente utilizar sus propias palabras, pues es que le dieron un palazo al avispero, porque están surgiendo muchísimas líneas de investigación, están viéndose involucrados, y este tipo de delitos, o mejor dicho, de procesos penales, generan siempre cierto morbo. La gente quiere más, y entonces la autoridad pues no agota, o bien sucede lo que ya pasó con el caso de Carlos Ahumada, y esto, en lugar de prestigiar o de acreditar a la autoridad, pues lo que provoca es un desaliento, y entonces un cierto rechazo y un cierto reclamo a la autoridad. Yo diría que esto es un fenómeno reciente en México, no son casos que se hayan dado en lo que yo llamaría el periodo clásico del viejo PRI. Si no mal recuerdo, el primer caso fue José López Portillo, que procedió contra Eugenio Méndez de Ocurro, que era secretario de Comunicaciones y Transportes con Luis Echeverría, pero después afloró que era un problema de faldas. Lo mismo el caso de Miguel de la Madrid contra Jorge Díaz Serrano, que tal parecía un problema personal, o de Arturo Durazo, que era una figura emblemática por su cercanía con López Portillo. El caso de Salinas de Gortari con Joaquín Hernández Galicia, que sin lugar a duda correspondió a una estrategia política para buscar la legitimidad del presidente. Y en el caso de Ernesto Zedillo, proceder contra el hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari. Aquí se rompió una cierta regla de que el expresidente y su familia eran intocables, y puede ser el principio del desmoronamiento del viejo sistema político, dado que el que procedía era Antonio Lozano, del PAN, en la Procuraduría General de la República. Si vemos los casos de los gobernadores en los estados, casi siempre corresponde a una alternancia en el poder. Quiere decir que si hubiera repetido el mismo partido en el poder, es factible que se hubieran quedado sin investigar, lo cual nos habla de una ley selectiva, de una ley o de una justicia selectiva. Y esto creo que si no se sustenta, si no se explica bien, hoy escuché en la mañanera las declaraciones del presidente, pero siempre despiden un tufo de cierta revancha, de cierta venganza. Escarbamos un poco y encontramos que hay conflictos personales, viejas querellas, viejas rencillas que se ventilan en los juzgados y se judicializa la política. No estoy haciendo señalamientos, simplemente hago algunas elucubraciones, pero sí me parece que estamos
pisando un terreno muy peligroso y un terreno que especialmente para el presidente de la República, por sus ofrecimientos, porque hay 3 compromisos que él adquirió con la llamada Cuarta Transformación: mejorar la seguridad, disminuir la pobreza y erradicar la corrupción. Lo cual, desde luego, qué bueno que se proceda, qué bueno que se hagan las investigaciones, pero si estas no están bien sustentadas, no concluyen, no involucran a todos los que están implicados, me parece que en lugar de propiciar una acreditación del derecho, un darle prestigio a la norma jurídica mediante su cumplimiento, lo que se va a lograr es un mayor desencanto, es un mayor reclamo y es un mayor confrontación y encono de lo que ya de por sí estamos viviendo en la vida política nacional. Me parece que son precauciones, que son medidas políticas que deben adoptarse, reflexionarse muy bien para que se respete la autonomía de la Fiscalía General de la República y los mexicanos podamos lograr lo que es para mí la congruencia elemental, que quiere decir cumplir la ley. Esta sería mi reflexión, Hugo. Pues siempre es interesante. Ahora yo le voy a pedir una a propósito de lo que pasó en el PRI, y entendemos pues que usted no milita ahí, pero la semana anterior nos regalaba un amplio comentario sobre lo que venía. Ya vimos que terminó en escisión ese proceso político. Pues mira, es lamentable. Es lamentable. Los presidentes del PRI siempre han manejado un discurso. Yo veo un vacío en el nuevo dirigente. O sea, no se puede hacer política sin ideas. No se puede hacer política sin una doctrina, sin una ideología. ¿En dónde puede el PRI encontrar una inspiración, una motivación para invitar a la ciudadanía a militar en sus filas? En la Revolución Mexicana, en el nacionalismo revolucionario, en los gobiernos últimos de Salinas o de Zedillo. Creo que es un enorme esfuerzo, o el de Peña Nieto, por ejemplo. Sinceramente, no quiero estar en los zapatos del presidente del PRI, porque, como decía muchas veces, y fue, me parece, la pensadora Simone Beauvoir, a veces el camino más corto al fracaso es el éxito. O sea, ya ganó la presidencia, ¿y ahora qué? Finalmente, es muy probable que una tabasqueña esté encabezando pronto la Cámara Alta. Hablamos de la mesa directiva, por supuesto, y estoy refiriéndome a Mónica Fernández. ¿Tiene algo que decirnos al respecto? Bueno, pues felicitarla. Definitivamente es una mujer preparada, es una mujer con carrera política. Va a asumir la presidencia del Senado en condiciones muy difíciles. El presidente del Senado es una figura importante por desempeñar y representar al Poder Legislativo, a uno de las cámaras del Poder Legislativo. Pero puede venirse un debate muy rudo. A partir del 1 de septiembre pueden discutirse temas muy graves, y ahí yo le deseo la mejor de las suertes, porque se requiere cierto conocimiento, cierto dominio del derecho parlamentario, de la ley orgánica, del reglamento del Parlamento, del Senado, para poder conducirlo con éxito. Si se va la Asamblea en un cierto desorden, pues eso siempre es imputable al presidente. Yo le deseo a Mónica que tenga éxitos. Yo fui compañero de ella en la Cámara de Diputados. No es lo mismo muchas veces estar en la oposición, estar dentro de la bancada, que ya subirse a lo que yo le llamo la periquera allá arriba y dirigir una asamblea que, repito, promete ser interesante en los debates a partir del 1 de septiembre. Licenciado Rodríguez Prats, le envío saludos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo. Ya son las 2 de la tarde con